Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación y sobre todo gracias a Metro de Madrid por la oportunidad de participar hoy en este congreso. Como bien ha explicado, pertenezco a la empresa Indra, que es una de las principales empresas tecnológicas y consultoras a nivel nacional, con presencia en más de 140 países y 40.000 empleados. Estoy dentro del negocio del transporte ferroviario y venimos a hablar de, como ha dicho Héctor, perdón, de una manera de llevar todo lo que se está intentando de aprovechar esa temperatura del subsuelo, lo hemos concretado de alguna manera con el punto de partida de hay que saber qué es lo que tenemos en el subsuelo, qué temperatura tenemos, dónde la tenemos, para ver ese posible reaprovechamiento. Entonces, como el propio título dice, la idea final es tener un termómetro, un mapa térmico de toda la infraestructura, en este caso de metro, aprovechando la infraestructura que se tiene a día de hoy. Esa es a lo mejor la principal característica de la solución. No necesitamos modificar o ser intrusivos en la infraestructura actual de Metro de Madrid, sino que reaprovechamos la infraestructura que se tiene a día de hoy para poder trabajar con nuestra solución. Vamos a tratar principalmente dos temas, la explicación del DTS, del sensor de temperatura distribuido, que es la solución que tenemos para poder generar ese mapa térmico de la infraestructura Metro de Madrid, y luego vamos a explicar un piloto que se ha realizado con Metro de Madrid, que me volvemos a dar las gracias por dejarnos utilizar sus instalaciones para ello. Y bueno, el DTS partimos de un principio físico del cual desarrollaremos la tecnología que disponemos, y luego vamos a ver esa aplicación en entornos de metro, en este caso Metro de Madrid. La fibra óptica que conocemos es una fibra muy buena para el transporte de las comunicaciones, es un medio característico que no se ve afectado por las variaciones de temperatura, variaciones de presión, por ruidos que se puedan producir en un golpe. Es decir, la comunicación que va por una fibra óptica, si cae algo al lado de la fibra óptica, no deja de llegar a su destino. Sin embargo, esos efectos no lineales que se producen en la fibra, cambios de temperatura, cambios de presión, sí se pueden aprovechar para lo que nosotros hemos visto en esta aplicación, que sería ese cambio de temperatura. Es decir, podemos detectar un cambio de temperatura, en este caso, o de presión o de ruido, en un punto de la fibra, y con un equipo, el DTS, podemos, a través de unos algoritmos y trabajar esa información, podemos detectar dónde ha sido y ver ese cambio de temperatura. La manera de trabajar es sencilla. Tenemos el equipo DTS conectado a un ordenador, por ejemplo, para poder tener la información un poco más visible. Metemos un pulso en la fibra y donde se produzca la perturbación, la diferencia de temperatura, de ruido, lo que sea, vuelve a la fibra, o sea, vuelve al aparato, al DTS, se procesa y te permite sacar con una precisión bastante considerable qué variación de temperatura en este caso se ha producido y en qué punto de la fibra la estamos produciendo. Esta tecnología, este principio físico, se lleva ya trabajando en ellos desde hace más de 10 años aproximadamente. Se ha utilizado en sectores como el de oil y gas, y recientemente se está trasladando a través al mundo ferroviario, y en concreto a aplicaciones de Metro de Madrid. Nosotros hemos considerado que es una tecnología con un nivel de madurez bastante elevado para poder implementarla y verla que sea viable en las aplicaciones. Como hemos comentado antes, la principal característica o la clave de esta solución es reutilizamos la fibra que está actualmente en la infraestructura. No tendemos fibra nueva, sino que aprovechamos la que hay para poder trabajar con ella. Con un aparato podemos llegar a tener un alcance
también dependiendo de la configuración de la estructura, pero en un túnel de metro prácticamente en línea recta, pues sí puedes llegar a 60 o 50 kilómetros, tiene una precisión de más o menos 1 grado y 10 metros de donde se haya producido la variación. El grado más o menos arriba está certificado incluso por CSIC, que cuando realizamos el piloto con Metro de Madrid vino con unos termómetros calibrados y nos certificó los resultados que habíamos tenido nosotros. La principal función que hemos visto de esta solución, de este sensor distribuido de temperatura, es poder realizar el mapa térmico de la infraestructura, en este caso de Metro de Madrid. Es decir, saber qué temperatura tenemos debajo del suelo de Madrid a través de la línea de Metro de Madrid, y para ello planteamos realizar pues, medidas cada 10-20 metros, por lo que hemos hablado antes de la precisión que se tiene, y entendemos que puede ser el punto de partida para el objetivo de este congreso, es reutilizar esa energía que tenemos en el subsuelo, saber dónde está y saber cuánta es para punto de partida de reutilizarla, aprovecharla. Y bueno, también otra posibilidad es, como antes ha comentado el compañero Alessandro, muchas veces pues estás en una estación y tienes mucho calor porque por el calor que te viene del túnel, etcétera, pues si puedes detectar sitios donde tengas una temperatura más elevada de la media, pues puedes climatizarla, puedes mejorar esas condiciones de temperatura. Adicionalmente tiene otras aplicaciones, que no es el caso en el que estamos, pero entendemos que puede ser también para detectar posibles incendios o aumentar bruscos de temperatura por el riesgo de alguna maquinaria que esté trabajando en ese momento. Y como bueno, luego explicaremos, se puede configurar un tipo de alarmas, un tipo de registros para poder trabajar posteriormente con ello. El piloto que hemos realizado con Metro de Madrid ha sido buscar el termómetro que nos permita saber la temperatura del subsuelo, la temperatura de la infraestructura, y para ello nos reunimos con Metro de Madrid, escuchamos sus inquietudes, en este caso querer poder saber qué temperatura tenemos en el subsuelo como punto de partida para aprovecharla. Entonces le comentamos que teníamos esta tecnología, digamos, un poco disruptiva, y acordamos realizar un piloto con ellos. Para poder aprovechar mejor el piloto en sí, primero identificamos dónde podría ser la mejor zona para realizar el piloto y elegimos 2 tramos, desde Alameda de Osuna en línea 5 hasta Canillejas y en línea 7 desde Las Musas hasta García Noblejas. Por aquí además está las cocheras de Canillejas, el depósito que también fue donde instalamos nuestro elemento. ¿El por qué se decidió ese tramo? Porque presentaba lo que nosotros vimos que era más importante, tener la fibra en distinta casuística, es decir, tanto perchada como en canaleta. Así nos permitía pues, tener distintas situaciones en las que nos entendemos que era más provechoso sacar información de este piloto. Como hemos dicho, estaciones desde Alameda Osuna a Canillejas, depósito aquí donde está el aparato que medía, y luego desde Musas a García Noblejas. Una vez que ya acordamos la situación o la línea donde íbamos a hacer el piloto con Metro de Madrid, realizamos una inspección física de los propios sitios donde iba a ser el trabajo. Es decir, como hemos comentado, lo principal era no alterar el día a día de Metro de Madrid, no tener que modificar las fibras ópticas que a lo mejor están usando ellos para comunicaciones, no alterar sus cuadros, o sea, sus cuartos donde tienen instalado su rack. Entonces, bueno, se hizo una serie de visitas, se inspeccionó qué fibra podía ser la mejor, en la que menos empalmes o menos modificación tuviéramos que realizar, por supuesto con propuestas realizadas con ellos. Igual a la hora de poner el aparato, el DTS en sí,
pues qué cuarto nos convenía mejor para no alterar su día a día, porque estuvo durante un mes trabajando el piloto aproximadamente, entonces tampoco queríamos molestarles, digamos. Como hemos dicho, vimos dos casuísticas, que era en canaleta y perchada. Entonces pusimos dos sensores aquí que nos sirvió para calibrar el equipo. Es decir, antes de empezar el piloto, antes de hacer ese mapa, pues se tiene que calibrar el equipo. Entonces pusimos unos sensores para verificar que la información recibida de la fibra no difería de la que nos estaba dando los sensores que teníamos aquí. Adicionalmente usamos pistolas térmicas, como podemos ver aquí abajo, para la calibración final del equipo antes de comenzar con el piloto. Aquí vemos unos resultados en un registrador que se puso en el kilómetro en el PK 8600, que en este caso iba en una bandeja, y como podemos ver tenemos pintado en verde lo que mide el aparato a través de la fibra óptica, y luego en azul lo que veía el sensor que anteriormente hemos visto que está instalado en dicha canaleta. Como podéis ver, la diferencia fue de 0,9 grados centígrados entre uno y otro, y aquí tenemos en el eje X tenemos la evolución en el tiempo. De la misma manera, para el perchado hicimos lo mismo. En verde lo que mide el equipo, lo que mide el DTS, y en azul el sensor que se puso en el perchado, en este caso en el PK 9940. Aquí la variación fue un poco mayor de temperatura, pero bueno, no algo bastante alarmante. Y ahora vamos a poner un vídeo que creo que va a ser la manera mejor de resumir el piloto, ¿vale? Y os voy contando, os voy explicando un poco lo que vamos viendo a lo largo del vídeo, porque no tiene sonido. Vale. Aquí estamos viendo en una primera parte la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo por toda la línea. Aquí abajo del todo tenemos el PK, el cursor está moviendo lo que viene siendo los días, la hora de la simulación, y aquí vemos la diferencia de temperatura. La vemos aquí, donde tenemos los números en este eje, pero aunque no se ve bien, también se puede ver aquí en la representación de la línea. Si podéis ver aquí, en medio tiene un color más rojizo, que luego va cambiando, un color más azul, hasta aquí. En este caso vamos desde Alameda 2.1 hasta Canillejas, ¿vale? En todo momento vemos la temperatura máxima, tanto aquí como en las dos líneas estas que están aquí, temperatura máxima y temperatura mínima, en qué PK se está produciendo y cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo dicho, tenemos dos maneras de ver la temperatura. Luego también nos permite ver la evolución en el tiempo en lugar de la posición, que es cambiando la vista aquí. Ahora pasamos a ver la variación de la temperatura a lo largo del tiempo moviéndonos por la línea. Este círculo nos indica la posición en la que estamos, en este caso aquí, en el 143, y si movíamos esto hacia lo largo del eje, se iría moviendo esto y vamos viendo su evolución de temperatura en los distintos instantes del tiempo. Volvemos a tener temperatura máxima, temperatura mínima, pero ahora en lugar de qué posición estamos, en qué instante estamos, día, hora y variación entre uno y otro. Podemos adicionalmente, por ejemplo, seleccionar distintas vistas, como acaban de ver, para que te salga si estás en una estación o estás en otra. Podemos generar alarmas y registrador de eventos, que lo tenemos aquí indicado,
Incluso podemos, como pone aquí, poner sectores. En este caso, vemos aquí el sector de Canillejas o el sector de Alameda, etcétera, y configurarlo de tal manera que nos dé, bueno, podemos cambiar las vistas con las típicas que te muestra Google Maps y podemos generar este reporte, como hemos dicho, por los distintos sectores en los que tenemos dividida, Canillejas, Capricho o en la línea, y generar un reporte de, bueno, configurar en este caso, por ejemplo, de una variación de temperatura de golpe mayor de 10 grados, pues, que nos genere un reporte, que lo envíe por correo, por ejemplo, y se genere ese correo y nos llegue ese reporte, pues, de un problema para poder luego trabajarlo. Todo esto se queda guardado durante el tiempo que queramos, se configure según cliente y nos permita en cualquier momento volver a esos registros y sacar la información que necesitemos en ese momento. Y bueno, aquí nada, para verlo más en detalle, en este caso, en este punto de la línea, cerca de la estación de Capricho, tenemos la variación de la temperatura a nivel numérico y a nivel de colores a lo largo del tiempo, desde el 6 de abril, por ejemplo, hasta el 20 y tantos de abril, fue el mes que estuvo el piloto, pues vemos la temperatura de la línea a lo largo del espacio temporal. Y en el otro lado, al revés, pues para un instante de tiempo, variación de la temperatura, tanto numérica, como vemos aquí por el eje, como por el color, a lo largo de la línea. Y bueno, creemos que es un buen punto de partida para el aprovechamiento de la energía que hay en el subsuelo. La idea será tener, en vez de un piloto, poder extenderlo a toda la infraestructura del metro y poder tener a nivel del subsuelo de Madrid un mapa térmico que nos permita saber los puntos donde tendremos a lo mejor más niveles de energía y poder intentar reaprovechar esos niveles de energía. Y bueno, si tenéis alguna pregunta en concreto.